Bueno, vamos a orar así para pasar al tiempo de la palabra. Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque es increíble adorarte, Señor. Es de verdad un privilegio, Señor, que no nos merecemos, pero que nos hace tanto bien adorarte, Padre. Gracias. Gracias porque siendo inmerecedores, sucios, Señor, seres corrompidos, perversos, tú permites que te podamos adorar. Tú permites que podamos entrar, Señor, hasta tu presencia, hasta el trono de la gracia. Y ahí encontrar, Señor, socorro, pero también poder tener intimidad contigo a través de la adoración. Gracias, Señor, porque siempre lo cumples y lo cumplirás. Tú te manifiestas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor. Ahora yo te quiero pedir que la enseñanza, Señor, que vamos a exponer sea una enseñanza, Señor, que venga y nos confronte, nos fortalezca, pero hoy en especial también que nos consuele y que nos anime, Señor. Que sean palabras que se queden grabadas en nuestro corazón y quita todo lo que venga de mi parte, Señor, y que prevalezca solamente tu consejo. Señor Jesús, recibe siempre toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Seguimos con la serie En la Jugada. Ya se va a acabar. El mundial y la serie En la Jugada. Y aprovechando, yo les decía, usamos el mundial como analogía para que no se nos olvide las cosas que hemos visto. ¿Se acuerdan la primera enseñanza que hubo? El VAR. Los jugadores nunca piden VAR para las faltas que hicieron. Siempre van a pedir el VAR para las faltas que le hicieron. Y así somos. Nos encanta ver, sí, nos encanta ver la astilla en el ojo de los demás, pero no vemos el tronco o la viga tan grande que tenemos en el nuestro. Y veíamos en esa enseñanza que hay que ser más honestos y decirle al Señor de vez en cuando: Señor, saca el VAR para mi vida. Escudriña, Señor, mis caminos, como decía Isabel ese día, la cita que está en el libro de los Salmos. Después, la semana pasada, vimos otra enseñanza que se llamó lectura de partido. Cuando un entrenador tiene que saber los tiempos del partido, saber discernir cuándo es tiempo de defender y cuándo es tiempo de atacar. Y veíamos cuando Jesús le dijo a la samaritana, que estuvo con la samaritana, y después la samaritana fue y les predicó a los de su pueblo, y llegan los discípulos, y los discípulos llegan en su onda, en su rol, estaban haciéndolo bien. Señor, te trajimos de comer, come, por favor, come. Ellos estaban viendo, solamente les decía ese pollito asado que le habían llevado al Señor. Y el Señor les dice: hey, no es tiempo de comer, levanten sus ojos y miren que la cosecha ya está lista. Y la lectura de partido, si tuviéramos esa lectura de partido que Dios tiene, sabríamos que hay veces que estamos viendo el pollito y no nos damos cuenta que los campos están listos y es tiempo de atacar. Hoy vamos a ver otra enseñanza que tiene que ver con el fútbol. Yo sé que los que no les gusta el fútbol ya les estoy cayendo gordo. A ver, levanten la mano los que no les gusta el fútbol. Pon la predicación Befar, la otra que traía. Bueno, va. No, ya lo sabía y como que ya lo hice. Nada, no es cierto, no se preocupen. Se llama esta enseñanza tiempos extras. ¿Quién me puede decir en el fútbol qué es un tiempo extra o los tiempos extras? Eso es tiempo de compensación. Cuando está en empate el equipo y tienen que dar un tiempo extra para poder definir el partido. Es correcto. Es cuando se agotaron los 90 minutos de partido y es una fase eliminatoria. Y entonces, ahorita me van a cambiar el micro, es una fase eliminatoria y no se llegó a un ganador. Terminó el partido empatado, ya sea 0-0 o 2-2, 3-3, etcétera, y no se llegó
a un resultado final favorable para alguno de los dos equipos. Y entonces las reglas de FIFA dicen, por ejemplo, ahorita en el Mundial, cuando ya entren los juegos a fase eliminatoria directa, van a decir, bueno, si no hubo un ganador, gracias, si no hubo un ganador, entonces tenemos que irnos a tiempos extras. Ya no son 90 minutos, no son tiempos de 45 minutos cada uno, son tiempos de, 15 minutos. Entonces, ya cuando llega el partido a esas instancias, los futbolistas ya no pueden. Se tienen que hidratar más, apenas pita el árbitro y se desploman en la cancha, y luego se juega el primer tiempo extra, y cuando se va a jugar el segundo tiempo extra, ya no hay medio tiempo. Y sucede que muchos jugadores lo piden, y el árbitro les dice, no, nada más cambien de cancha, rápido. En ese momento de los tiempos extras, la estrategia ya no importa, sale sobrando. Y si acaso el entrenador les dice, hey, hagan esto, jueguen a la línea, presionen, presión alta, presión baja, espérenlos. Los futbolistas, no, hombre, lo superignoran. Los futbolistas ya lo único que quieren en el tiempo extra es sobrevivir, respirar, hidratarse. Es lo único que quiere el futbolista en tiempos extras. ¿Qué son los tiempos extras? Bueno, ya lo dijeron por aquí. Es una prórroga, es un periodo adicional que se añade a un partido que terminó en empate con el único fin de definir un ganador en un torneo de eliminación directa. Y esto es bien importante porque esa es la razón de ser de los tiempos extras, ¿sí? Se tiene que definir un ganador. Y si no hay un ganador, pues nos vamos a los famosos penaltis. En los tiempos extras me llamó la atención y rescaté 5 puntos. A pesar del esfuerzo en los tiempos extras, ningún equipo ha podido ganar. Número 2, las piernas ya no responden y entran los famosos calambres, que a otros nos dan de estar acostados. Número 3, y es muy importante, ya no hay cambios disponibles. Si se los agotaron, ya ahorita sacaron una nueva regla, que hay 5 cambios por partido, y si pasan a tiempo extra, les permiten hacer un 6º cambio. Antes eso no existía. Incluso mucho más antes, nada más había 2 cambios en todo el partido. Y si llegaban a tiempo extra, solamente había 2 cambios. Entonces, normalmente en tiempos extras ya no hay cambios, y si hay es 1. Y me quiero imaginar que los 10, porque el portero, bueno, se desgasta menos, pero los otros 10 se han de pelear ese cambio. No, me toca a mí, sáquenme a mí. Y otros, porque vienen los penaltis y ya no quieren tirar el penalti. Y ha pasado, incluso normalmente a veces las estrellas dicen, para ya no tener la responsabilidad de tirar el penalti. En los tiempos extras sucede algo muy curioso. El cansancio mental y físico es tal que se empieza a aceptar la derrota. Y tú lo ves porque los jugadores ya caminan, ya no hacen el esfuerzo, ya ves muchos espacios en la cancha. Y es una señal de decir, pues ya, como tantas veces decimos, que pase lo que tenga que pasar. Y número 5, en los tiempos extras no hay margen de error. Porque todavía en el partido, te equivocas al minuto 20, tienes 70 más, ¿verdad? En los tiempos extras ya no hay margen de error. Tú te equivocas y aparte el cansancio mental, difícilmente te vuelves a reponer, empatar o darle la vuelta al marcador. Y yo te quiero hablar de un personaje de la Biblia que tuvo que pasar tiempos extras, que tuvo que jugar tiempos extras, y este hombre se llama Eleazar, hijo de Dodo. Nombres, siempre lo digo,
opciones de nombres para los recién casados. Digo por Eleazar, no por Dodo. Eleazar, hijo de Dodo. Vamos a ver la historia de este hombre, Eleazar, hijo de Dodo, que está en 2 de Samuel 23, 8 al 10. Dice, es una historia bien chiquita, Ahorita vamos a dar contexto, pero yo te voy a invitar a que pongas mucha atención. Dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Josef, era Josef Masebet, el Tacmonita, que era el principal de los 3 famosos. ¿Por qué? Porque David tenía un grupo de valientes que se llamaban los valientes de David, pero de esos montón de valientes, David tenía 3 más famosos. Uno era José. Él era el principal de los 3 más famosos. En una batalla mató con su lanza a 800 hombres. Era el bicho, era Cristiano Ronaldo de la milicia. En segundo lugar, estaba este hombre que te voy a contar la historia, Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. O sea, uno era José y el otro era Eleazar. Y este Eleazar, dice la Biblia, que estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín. Pasdamín era una región, una aldea de Judea perteneciente a Israel. O sea, que el enemigo estaba durmiendo en casa. Los filisteos estaban en tierra israelita. Entonces dice que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla y de pronto se le acabaron los cambios al equipo de Eleazar. Estaban por atacar, estaban librando una batalla y dice que los israelitas se retiraron. Pobre Eleazar, porque empiezan los tiempos extras y no solamente se agotan los cambios, sino que tiene jugadores que, como ya no había cambios, se tuvieron que salir o se hicieron expulsar para no jugar, que es una práctica también muy común en el fútbol. Ya no quiero jugar, plancha, vámonos, roja. Y Eleazar de repente voltea y se encuentra que nada más están él y David. Y dice esta misma historia en Primera de Crónicas que además estaban defendiendo un campo de cebada. Un campo de cebada que les pertenecía, porque les recuerdo que estaban en territorio de Israel. Pero los filisteos estaban completos. Y dice el versículo 10, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Entonces ahora sí, las tropas regresaron de donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos de la batalla. O sea, Eleazar solito y David se fletaron los tiempos extras. Bien acalambrado Eleazar, gana, queda campeón, y ya que van a estar en la ceremonia de campeonato, ya regresaron los que se habían ido al 1, 2, 3, No, si yo fuera Eleazar hubiera seguido con ellos ya que tenía la espada pegada. Ahora sí regresaron del vestidor a festejar. Número 1, quiero desglosar esta pequeña historia. Eleazar no tenía relevos disponibles. Los israelitas se habían retirado. Imagínate esto, Eleazar peleando, cansado, con sed, acalambrado, y uno y otro, y de repente, ay canijo, cada vez somos menos, y cada vez somos menos, y tal vez volteó y vio el grupo de personas que iban corriendo, sus compañeros, los israelitas, en plena retirada. Eleazar miró a su alrededor y el equipo ya lo había abandonado. Número 2, los que debían apoyarlo corrieron al vestidor por miedo o por cansancio. Yo no creo que haya sido alguna otra. Bueno, a lo mejor sí. Voy a aprovechar que no está Ceci.
A lo mejor les marcaron ahí sus esposas y le dijeron, ¿dónde estás? Pero como no había celular, era una de estas dos. O corrieron por miedo, o corrieron por cansancio. Iglesia, hay batallas, y puse entre paréntesis, en tu salud, tus finanzas o tu familia, donde nadie puede entrar a la cancha por ti. Hay batallas en donde quisiéramos pedir el cambio. Hay batallas en donde estamos tan desgastados que a veces volteamos a la banca, a donde está nuestro director, y en nuestro caso es volteamos hacia arriba y decimos, Señor, ya estuvo. Cambio. Ya no puedo. Estoy acalambrado. Estoy sediento. No me puedo aventar 30 minutos más de partido. Mándame a alguien. Rescátame de manera milagrosa. Ya no puedo tener otro trabajo. Ya tengo 3. Y aún así con 3 no completo. Señor, necesito cambio. Ya fui a 3 terapias familiares y 4 consejerías cristianas para la familia. Y esto está igual. Cambio. No de esposa ni de esposo, cambio de ayuda. No puedes cambiar de cuerpo y no puedes transferir tu problema. Hay batallas que te toca jugar la prórroga con lo que te queda. A lo mejor ya estás al minuto 89, 90. A lo mejor ya sacaron la pizarra de que se van a agregar 7 minutos más. Bueno, 9 porque hubo VAR al principio en la primera predicación. Y luego ves esos 9 minutos y dices, no, ya, que se acabe esto, ya. Y pasan los 9 minutos y el árbitro pita y aún no hay ganador. Y dice, Señor, no puedo. Yo pensé que mi bronca económica ya se iba a acabar y me estás mandando otros 2 tiempos extras. Señor, yo pensé que mi bronca familiar ya se iba a terminar y parece que te está gustando tanto el partido y lo estás viendo desde arriba. ¿Qué dices? Que haya tiempos extras. Esto está re bueno. Más guacamolito aquí para seguir viendo el juego. Pero tú dices, Señor, ya. O si quieres que siga el partido, cambio. Pero no puedes transferirte, ya no hay cambios. Es esa batalla que solamente tú y solo tú puedes librar. Número 2, la crisis de la fatiga. Dice el versículo 10, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Mira, iglesia, cuando la palabra de Dios, te habla de algo en especial, ten mucha atención en eso. Es cuando Jesús dice, de cierto os digo. Mira qué importante, pero también cuando la palabra de Dios te da datos en específico, situaciones, condiciones, situaciones en el ambiente, es porque era algo muy grande lo que estaba pasando, muy grave, muy grande, muy explícito. En este caso, Eleazar dice la palabra que tenía tanta fatiga por haber derrotado a tantos filisteos. Y entonces entra la crisis de la fatiga. ¿Qué pasa con la crisis de la fatiga? Es que en el texto original describe un agotamiento severo. Y te lo pongo porque la crisis de la fatiga, que es el otro punto, no era una pereza. Era fatiga de combate. No es que el Señor le haya dicho, voy a voltear a la banca y decir, hey, vas. No quiero jugar, estoy bien. No. La crisis de la fatiga es porque tienes semanas, meses o hasta años
y el partido no se ha terminado. No es porque acabas de entrar y traes las piernas frescas y andas de flojo. Como también los que nos gusta el fútbol, sabemos que hay muchos futbolistas que caminan en la cancha, no se esfuerzan. No es esa situación. Es una situación, y te lo digo porque yo quiero que te identifiques, que es en donde tú empezaste el partido, en donde ya estás en el tiempo extra y sigues en el partido. Es donde el cambio no te tocó a ti, la sustitución no te tocó a ti. No es pereza, es un tema de fatiga. Y yo quiero decirte esto, que el enemigo no te ataca cuando estás fresco. El reino de las tinieblas te va a buscar en el tiempo extra. Cuando el dolor del proceso te tienta a tirar la toalla. El enemigo, el reino de las tinieblas, no te va a atacar. No te va a buscar al minuto 20. Cuando tienes lucidez, cuando estás hidratado, cuando estás nutrido, cuando estás con ideas, cuando estás emocionalmente bien. No. El ataque va a venir cuando estás acalambrado. El ataque va a venir cuando quieres que esto ya se termine. El ataque va a venir con una tentación que te va a decir, ya no corras. Ya no corras. Deja que la pelota ruede, deja que la pelota pase por encima. Ya no corras. Y se vuelve tan tentador eso. Cuando dices, ¿sabes qué? Ya estuvo. Y entonces viene el peligro mental. Y el peligro mental es cuando el cansancio físico llega al límite, ataca a la mente con una extrema fatiga también. Es el momento donde empiezas a perder el interés por ganar y consideras la derrota como una opción aceptable. ¿Te ha pasado? Cuando le ves cara bonita a la derrota y dices, pues ya para estas alturas, pues hasta me caería bien perder. Ya que se acabe. Ya esto es demasiado para mí. Como algunos sabrán, me gusta mucho el fútbol. Hace 2 finales, mi equipo al que le voy, los Tigres, llegaron a una final contra Toluca. No hubo ganador, se fueron a tiempos extras. No hubo ganador, se fueron a penaltis. Y nadie ganaba. Y cuando parecía que ya uno iba a meter el gol del gane, lo paraba el portero. Tiraron 14 penaltis cada uno. Yo estuve así del infarto al miocardio. Hay un video que Isabela me grabó. Me está extorsionando con ese video. Pero llegó un momento que, siendo yo tan aficionado al equipo de los Tigres, yo dije que se acabe esto ya. Ya, aunque no gane Tigres, ya que falle Tigres, ya no puedo, ya estaba yo muy angustiado. Y a veces, iglesia, sucede algo similar, ya que se acabe. Y nos aventamos frases como que sea lo que Diosito quiera. Ya estuvo. Y cuando la derrota empieza a ser una opción aceptable, aparecen pensamientos como, si pierdo el matrimonio, que se pierda. Si quiebra el negocio, que quiebre. Si me van a correr, que me corran. Si ya no me van a invitar, pues que no me inviten. Porque la opción de la derrota se empieza a ver tan bonita. Vuélvete a la historia de Eleazar e imagínate eso. Tas. Ay, ya se fueron y tas. Y tas, pues ¿sabes qué? Pues si perdí porque nos quedamos 2.
Y le empezamos a poner justificación a la derrota. Hice mi mejor esfuerzo. Peor es no intentarlo. Pero la verdad es que solamente estamos justificando y poniéndole moñitos y poniéndole pinturita y poniéndole colorcito a una derrota que no debemos de aceptar. Número 4. Algo que yo destaco también de aquí es margen de error 0, como se los decía ahorita. En los tiempos extras, un error te cuesta el campeonato. Te decía ahorita, te puedes equivocar al minuto 20, 30, 40, 70, pero en el tiempo extra, sin piernas, sin aliento, sin hidratación, un error te cuesta el campeonato. Para Eleazar, bajar la guardia, equivocarse, desenfocarse, iba a significar su muerte. Entonces, aunque estaba acalambrado, fatigado, sediento, asustado, decepcionado de sus compañeros, y todas esas cosas te nublan la mente, como cuando tienes 1000 cosas en la mente, un pensamiento, y otro, y otro, y otro, y otro, y te desenfocas. Y de esas veces que estás haciendo cosas, pero estás viendo hacia el horizonte y no sabes ni qué estás haciendo, y en ese desenfoque te puede costar el campeonato. Te puede costar la victoria. Cuando empiezas a alimentar tu mente de pensamientos y hasta dices, nada, falta que llegue un perrito y me haga pipí. Me llueve sobre mojado. No podemos tener un error en el tiempo extra. Iglesia, en las etapas finales de una crisis, la presión es asfixiante porque sientes que un paso en falso lo arruinará todo. La falta de sueño, el dolor y la prisa te empujan a tomar decisiones desesperadas. No sé, iba a poner un ejemplo, pero es bien mala onda de mi parte que se los voy a explicar. A veces cuando están en tiempo extra, digo para los que no les gusta el fútbol, cuando están en tiempo extra y tienen que meter el gol del gane, les decía que la táctica y lo que ensayaron entre semana sale sobrando. Y en la desesperación, hasta el portero se va a rematar. Cuando la posición del portero es cuidar su portería. Y todos se van a rematar. Y ya el partido se trata de meter pelotazos al área del rival. Y pelotazos a ver si alguien se equivoca, si cae un rebote. Pero no es la estrategia correcta. Y lo mismo pasa aquí cuando uno está en la parte final de una crisis. La presión es asfixiante porque sientes que un error lo va a arruinar todo. Y entonces entra la falta de sueño porque no estás durmiendo, el dolor físico, el dolor emocional, las prisas, y todo esto te empuja a tomar decisiones que son decisiones equivocadas. Entonces, ¿cómo puedo ganar en tiempos extras? ¿Cómo se puede ganar en tiempos extras? Y la respuesta nos la dio el mismo Eleazar. ¿Hijo de quién? Sí se las aprendieron. ¿Cómo puedo ganar en tiempos extras? Y yo le puse esto: el milagro del espasmo divino. Un espasmo es un calambre. ¿Sí te fijaste que dice que la espada se le pegó a su mano? ¿Sabes por qué se le pegó a su mano? Estaba calambrado y con dolor del calambre y todo, pero ese espasmo divino le ayudó a ganar la batalla. Dice la Biblia, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. ¿Qué es esto? Médicamente, esto es un espasmo muscular extremo provocado por el agotamiento severo y la deshidratación
un calambre en toda la regla. Cuando uno está deshidratado, ahorita cantábamos, Jesús es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Pero cuando estamos lejos del agua viva que es el Señor Jesús y estamos agotados, empiezan a venir los espasmos espirituales y los espasmos emocionales. Imagínate qué hubiera pasado si en la batalla está Eleazar con todo, ¡tas! ¡Ay! Le empieza a dar el calambre. ¡Ah, no, espérame! ¡Ah! Con todo y espada. Espérame. Me dio un calambre. Sintió el calambre, que es lo último del agotamiento. No sé si te ha tocado ver juegos de tiempos extras. Pero hay ocasiones en que el tiempo sigue corriendo y el jugador ya está tirado. Y ahí va otro jugador a doblarle el pie para alivianarlo del espasmo, del calambre. Pero me llama tanto la atención que Eleazar, con calambre en mano, siguió peleando. Y no, yo creo que no nomás fue en la mano, le empezó a correr. Y con dolor, con desesperación, con miedo porque todos lo habían abandonado, porque no había cambio para él, porque se encontraba solo, siguió dando espadazos, siguió peleando. Eleazar no podía soltar la espada, aunque hubiera querido. Gloria a Dios que el calambre no le dio en la pierna. La falta de hidratación y la fatiga, Dios permitió que le sucediera en la mano, en el brazo, porque ese calambre le iba a ayudar a vencer la batalla. Ese calambre hizo que su mano se aferrara a la espada. Iglesia, ¿qué tan acalambrados estamos? ¿Qué parte de nuestra vida está tan deshidratada? Es decir, tan falta del agua viva que es el Señor Jesucristo, y tan cansada de vivir siempre lo mismo, y tan cansada de estar los 45 primeros minutos del primer tiempo, más otros 7 que agregaron, más otros 45 del segundo, y ya cuando parece que va a acabar el árbitro me avienta otros 10, pero no se desempató, y ya estoy en el primer tiempo extra, y luego todavía agregó otros 2 minutos del primer tiempo extra, y luego me voy al segundo, y tú dices, ya Señor, ya, acábalo, ya. Y te empieza a dar el calambre en esa parte de tu vida que es la que más has estado trabajando, con la que más has estado peleando, como Eleazar era su mano, su brazo, que era con la que más estaba peleando. Pero ese calambre, iglesia, fue la clave de la victoria. Yo te quiero decir algo, si sientes que hay una parte de tu vida que no solo ya está cansada, no hombre, bueno fuera que estuviera cansada, ya está deshidratada. Si hay una parte de tu vida que está sufriendo espasmos, no abandones. Es momento de la victoria. No abandones. Ese espasmo que te está diciendo no puedes más, tírate al piso, es el espasmo que te va a llevar a la victoria. No decaigas. Y yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cuál es tu espada el día de hoy? Esto es, ¿a qué te estás aferrando? ¿Con qué estás peleando tu batalla? ¿Con qué estás peleando? Eleazar era un gran guerrero. Eleazar era uno de los valientes de David. Y luego de los valientes de David, era uno de los 3 más destacados. Eleazar no se echó para atrás. Eleazar siguió peleando. Pero nada de esto hubiera servido si Eleazar hubiera traído un cuchillo de cocina.
el calambre le hubiera dado igual. Por la tensión, por el esfuerzo, por la deshidratación. O peor, un cuchillo desechable. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu espada el día de hoy? ¿Qué tipo de arma tienes ahí? ¿Con qué tipo de arma estás peleando? ¿A qué te estás aferrando? Porque la palabra de Dios dice en Efesios 6:17 que nos debemos de poner la salvación como casco y tomar la espada del Espíritu Santo, la cual es la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es la solución para vencer en el tiempo extra? Que te aferres a la palabra de Dios. Aférrate tanto que se te haga un espasmo en tu vida y la palabra de Dios y tú sean uno solo. Y en medio de la tristeza, y en medio del desánimo, y en medio del cansancio, y en medio del dolor, quien te anime a seguir sea la palabra de Dios. Porque a veces, iglesia, en esos espasmos, a veces en esa desesperación, en ese cansancio, en esa frustración, empezamos a aferrarnos a armas que no debemos de aferrarnos. Y empezamos a escuchar voces que no debemos de oír. Y empezamos a encontrarle bonita cara a la derrota. Pero hoy el mensaje, hoy lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia es: aférrense a mi palabra. Ahí donde te está dando el calambre, que se hagan uno, que no puedas tú soltar la palabra. Yo creo que terminó de vencer Eleazar y le tuvieron que ir quitando dedito por dedito, uno por uno. Le tuvieron que estar masajeando. Que así sean nuestras vidas en la palabra de Dios. Que seamos uno con la palabra de Dios. No uno con un consejo que no es bíblico. No uno con una idea propia. No uno a través de una reacción. No uno a través del desenfoque, de la tristeza, del cansancio. Sino uno con la palabra de Dios. El Señor te quiere decir esta tarde: no importa cuántos se han multiplicado tus adversarios. No importa cuántos te han abandonado en el camino. No importa qué tan solo estés. No importa que has volteado al cielo y le has dicho cambio y te han ignorado. No importa. Porque el Señor te dice esta tarde: yo te voy a hidratar con ríos de agua viva. Yo te voy a llevar a lugares donde te vas a hidratar. Y esos lugares no son otra cosa más que la palabra de Dios. En 1 Samuel 22, 1 y 2 dice: de allí, es una historia que pasó antes de lo que acabamos de estudiar ahorita. De allí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá a él. Y ojo con esto, también se juntaron con él todos los oprimidos, todos los endeudados y todos los amargados de espíritu. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400 hombres. ¿Te acuerdas que te dije que Eleazar era uno de los valientes de David? Y no cualquiera, sino uno de los 3 más destacados. Pues antes de ser ese Eleazar que acabamos de ver, que no se rajó, que peleó, que se acalambró, que estuvo ahí, Eleazar fue un oprimido, fue un endeudado y fue un amargado de espíritu. Y yo creo que cuando Eleazar estaba ahí decía: no puedo darme por vencido, porque no puedo volver a ser lo que fui antes de la cueva de Adulam. Y tal vez estás viviendo cosas, iglesia, que ya viviste. Estás teniendo los famosos flashbacks, o como el meme, va a suceder otra vez. A lo mejor estás viendo cosas muy tristes que ya viviste. A lo mejor te estás dando cuenta que estás en estados depresivos por los cuales ya atravesaste. A lo mejor te estás dando cuenta que estás entrando en estados
de situaciones económicas negativas o adversas que ya viviste y que estás volviendo a vivir, que estás cayendo en pozos en tu matrimonio, en tu familia, en la relación con tus hijos que ya viviste, que creíste que habías librado. Pero hoy el Señor te dice: no sueltes la espada, no sueltes la espada. Donde parece que ya te vas a acalambrar o te estás acalambrando, ahí está la victoria. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Qué hago con esto?, me podrás preguntar. Bueno, ve a la palabra de Dios, busca un consejo bíblico. ¿Qué puedo hacer en esta situación que estoy viviendo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y haz la carne a tu situación. Ponte de pie, iglesia. Cantábamos ahorita: Jesucristo basta. Y quiero decirte algo: Jesucristo basta. Y Jesucristo es la palabra. Juan 1: en el principio, el Logos, la palabra, se hizo carne. El Señor Jesús es la palabra. Esa palabra de Dios, esa Biblia que tienes, ya sea electrónica o impresa, es la palabra de Dios. Y ahí está todo lo que es nuestro Señor, toda su perfecta voluntad, todos sus estatutos, pero sobre todo, todas las promesas que necesitas para poder fortalecerte y animarte en este tiempo de dificultad. Él es la palabra y Jesucristo basta.